Buenas noches con todos los presentes y seguramente con los que nos van a ver en diferido. Em, en el marco de este taller de contratación pública y arbitraje, entiendo que ustedes ya han tenido clases teóricas sobre la ley de contrataciones con el Estado. Entonces, básicamente acá vamos a aterrizar algunos conceptos y específicamente algunos puntos a raíz de la revisión de la casuística en contratación de obras públicas. Bueno, ya me presentaron, así que no hay más que comenzar con la ponencia de hoy día. Y para ello he dividido digamos, la clase, por así decirlo, en dos puntos. Aspectos previos y esenciales al inicio del arbitraje. Cuando yo hablo de casuística en casos controvertidos en contratación pública, quiero, digamos, limitar el alcance de lo que entiendo por controversias. Y voy a referirme a controversias arbitrales, ¿correcto? Porque, digamos, a partir de los laudos arbitrales, que digamos varios de ellos son públicos, es que ahí se puede analizar un poco la tendencia de los tribunales arbitrales en determinadas materias. Pero antes de entrar a la casuística, quisiera analizar un aspecto previo, que es incluso tan importante como el hecho de presentar una solicitud arbitral e iniciar un proceso en el centro que corresponda, si el arbitraje es ad hoc, constituyéndose el tribunal arbitral a partir de las reglas que las partes mismas establezcan, ¿no? Estos aspectos previos. Y acá tenemos que tener en cuenta de algo. La controversia no comienza con la solicitud arbitral. Si ustedes creen que la controversia inicia cuando contrata un contratista a un estudio de abogados o una entidad, igualmente un estudio de abogados, para preparar la solicitud de arbitraje y para finalmente presentar en el centro correspondiente, eso es un grave error. Y es un grave error porque no analiza a la controversia o al conflicto en sí como un proceso inherente, reiterativo y propio de la actividad constructiva. Ciertamente, entiendo ahora que hay una tendencia en la administración contractual y en la gestión de proyectos en donde finalmente se busca la cooperación, se busca la colaboración, hay contratos colaborativos, hay sistemas de gestión de colaboración y una serie de herramientas que buscan que las partes lleguen a acuerdos. Habrá en una obra, si es el contratista o la entidad, un equipo que se dedique a buscar la colaboración y buscar finalmente que las partes puedan arribar a un acuerdo a partir de la negociación o a partir simplemente de discutir aspectos técnicos a fin de determinar un criterio único. Pero debe haber alguien más detrás de ese equipo, alguien que se prepare para la guerra. ¿Por qué? Porque finalmente la guerra va a ocurrir, por lo menos en los años que veo contratación pública y de muchas preguntas que he hecho, digamos, en su momento, a partir de entrevistas y conversaciones con otros abogados, nadie hasta ahorita me ha dicho, he participado en una obra que no ha tenido ninguna controversia, ningún arbitraje. Por lo menos en contratación pública eso parece ser que es el unicornio, ¿no? El día que lo veamos será como ver prácticamente o el Armagedón o algún evento catastrófico particular. Entonces, como si bien hay un equipo que se dedica a buscar la cooperación, debe haber alguien que se encargue de preparar al contratista o a la entidad si es que finalmente el trabajo oficioso que hacen esa parte que se encarga de la gestión no funciona. No basta solamente con buscar la cooperación, sino es necesario prepararse para finalmente, cuando ocurra la guerra, que no es otra cosa más que el arbitraje, y finalmente cada parte pues plantee su posición. Hay un concepto que a mí me parece interesante y me parece totalmente aplicable en este punto. No solamente yo me preparo para la guerra, sino además mi posición, mientras más preparada me encuentre, es un elemento disuasivo para la contraparte para querer iniciarme algún tipo de reclamación. Y por eso es que utilizo este concepto de la destrucción mutua asegurada. Si ustedes seguramente han eh, recordar, digamos, sus clases de historia universal, sabrán que hubo una época en donde había la Guerra Fría, ¿no? Había la potencia Estados Unidos por un lado, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en otro, y por alguna extraña razón, a pesar de que todas estaban armadas hasta los dientes, finalmente nunca hubo una confrontación directa. La pregunta es por qué no se confrontaron, si realmente uno sentía esta tensión, ¿no? Como que el aire se cortaba debido a esta tensión particular entre ambas potencias. Y la respuesta justamente está en ese concepto, destrucción mutua asegurada.
Ambas sabían que tenían armas nucleares. Entonces, como yo, digamos, en el escenario de una potencial guerra, Estados Unidos sabía que si disparaba sus armas nucleares, esas armas, antes de que llegasen a la URSS, finalmente la URSS iba a tener el tiempo suficiente para disparar las suyas, ¿no? Entonces, ¿qué generaba esa circunstancia? Generaba esencialmente de que ambas partes sabían que si alguno apretaba el botón, el siguiente paso era la destrucción de todo. Entonces, ¿qué generó eso finalmente? Disuadió a que las partes no entren en un conflicto. En una obra, finalmente, si uno sabe normalmente con qué parte está al frente, y en base a qué tipo de parte tienes al frente, si es sofisticada, si es experimentada o no, tú sabes cuándo puedes reclamarle, cuándo puedes buscar algún tipo de negociación o querer obtener algún derecho a partir de determinado remedio legal o contractual. Mientras tú te encuentres preparado para la guerra, mientras tú sepas que tienes una posición sólida a nivel de trazabilidad contractual, claramente eso va a disuadir a la contraparte, en primer lugar, de presentarte reclamos, digamos, anodinos, ¿no? O reclamos por presentar. Entonces, no solamente debe haber alguien que se encargue para preparar, digamos, para la guerra futura, que es el arbitraje, sino también ese alguien, esa base de datos, ese cúmulo de conocimientos va a disuadir también a la contraparte de iniciar una controversia que probablemente no tenga ni siquiera algún tipo de asidero, pero finalmente eso, digamos, nos da cierta certeza a partir justamente del conocimiento total de los documentos contractuales, ¿no? O sea, yo estoy preparado para la guerra, pero también disuado a la otra parte a que no me presente reclamos sin sustento suficiente. Y acá tenemos que tener algo en cuenta. ¿Y por qué les hablo de esto, no? Porque al final la guerra va a ocurrir. Como mencioné, no conozco ningún proyecto en donde finalmente no haya habido un arbitraje o no haya habido una controversia que finalmente ya deriva en la resolución de contrato. Y es un tema que es importante que tengamos que saber gestionar y también admitir, ¿no? Porque yo entiendo que hay una onda bastante buena, me parece buena en propender la colaboración, pero va a ocurrir un arbitraje. Esa es la realidad. Alguien debe estar preparado para esa realidad, probablemente un poco dura, ¿no? Entonces, ¿hay que prepararse para la guerra en materia de contratación pública de obras? Sí, porque hay datos que nos dicen que esta actividad es altamente conflictiva, ¿no? Y datos que los he presentado, creo, en cada ponencia, porque el conflicto es un elemento inherente de toda ejecución de obra. Tenemos, por ejemplo, los datos del ICC del 2019 que señala, ¿no?, que las disputas en los sectores de construcción e ingeniería, 211 casos y energía 140, han generado el mayor número de arbitrajes en la Cámara de Comercio Internacional. Y como en años pasados representan aproximadamente el 40% del número de casos. No es un porcentaje menor, ¿no? De repente, este conocido y estudio también que hubo a nivel nacional, preparado por Guzmán Barrón y Zúñiga, indican lo siguiente, y creo que perfilan un poco lo que estoy diciendo que el tipo de contrato más propenso a generar controversias es el contrato de obra. Es decir, estamos frente a la prueba de la naturaleza conflictiva de la actividad de la construcción. Claro, acá digamos, la conclusión es bastante intensa, ¿no? De los autores. Dicen que es la prueba incontestable, ¿no? De la conflictividad en la actividad de la construcción. Así indican estos señores, se identifica que el 59,5% de laudos del Centro de Arbitraje de la Católica son producto de disputas de contratos de obra. Entonces, mi pregunta ante ese escenario sería, si casi la mitad de los, bueno, más de la mitad de los arbitrajes del Centro de la Católica son de obra, ¿no es acaso que realmente deberíamos prepararnos para la guerra, más allá de las buenas intenciones para la gestión colaborativa, la gestión cooperativa finalmente del proyecto o no? Desde mi punto de vista, es una negligencia que no haya un abogado, no haya un técnico que se dedique específicamente en hacer una labor prospectiva, ¿no? El que gestiona el proyecto tiene necesidades más particulares, más específicas, más de momento y gestiona el problema, negocia el problema con la contraparte, pero debe haber alguien que pueda tener el tiempo y en todo caso la capacidad para poder ver más allá del problema específico, ver el futuro un poco, proyectarse a lo que pueda haber, porque finalmente, si la negociación de la área de gestión contractual no funciona, iremos al arbitraje.
ya sea que haya un contrato con cláusulas escalonadas o lo que fuese. Pero el arbitraje, por lo menos en obra pública, es prácticamente la regla. Y es como se señala en la presentación, el conflicto habrá sí o sí. No va a dejar de haber conflictos porque el contrato sea colaborativo o por más buena fe que tengan las partes. Esa es la realidad. Entonces, para que mi casuística no sea una tragedia, sino pueda tener alguna esperanza de éxito en materia de contratación pública, lo esencial es que exista una trazabilidad entre los riesgos contractuales y las obligaciones contractuales también y legales. Y esta trazabilidad debe comenzar desde incluso antes de la celebración del contrato, desde el periodo del procedimiento de selección. Por ejemplo, hay una etapa de consultas y observaciones. Se revisa el expediente técnico, se revisan documentos contractuales. Y a partir de ahí, yo no solamente plantearé preguntas a raíz de situaciones ambiguas o oscuras, sino también plantearé observaciones a determinados puntos, ¿no? Revisaré la matriz de riesgo y veré si la asignación de riesgos es clara. ¿Y por qué es importante empezar desde acá? Porque cuando uno está en un arbitraje, estos documentos precontractuales son fundamentales, porque finalmente forman parte de lo que son las bases integradas y por lo tanto tienen relevancia contractual. Es más, viendo el futuro, es un argumento típico que puede servir para un contratista, ¿no? A ver, yo reviso que hay algo oscuro, ¿no? En las bases hay algo oscuro y yo planteé mi consulta y la entidad siguió respondiéndome a oscuridad, siguió respondiéndome a ambigüedad. Ok, la pregunta es, ¿quién asume el riesgo de la interpretación negativa de una cláusula específica, oscura o ambigua? Según el artículo 1401 que ustedes lo pueden ver allí, y el principio contra proferentem, claramente, como es la entidad quien finalmente redacta los términos del contrato, prepara el expediente técnico y otra información de la obra, lógicamente, si ella es la parte que redactó, que predispuso esos dispositivos, finalmente si hay una duda, hay una ambigüedad, la interpretación de esa ambigüedad tendrá que ser en contra de la entidad, ¿correcto? Entonces, el abogado que se prepara para la guerra o el ingeniero que se prepara para la guerra tendrá que registrar ya esa consulta. Tendrá que guardarla en una carpeta, por si acaso, para el futuro, ¿no? La matriz de riesgo, ya, ok, voy a guardarla para el futuro, ¿no? Si es que hay una consulta o una respuesta a partir de la matriz de riesgo, y bueno, finalmente hay algo que no ha quedado claro. Entonces, se dan cuenta que desde ahí ya estamos comenzando a hablar de guerra, por así decirlo. Sé que el término es dramático, pero es la mejor forma, digamos, de explicarme, ¿no? Luego, esta trazabilidad debe continuar durante la ejecución de la obra, ¿no? Lógicamente, el instrumento que establece la actual normativa es el cuaderno de incidencias, ¿no? Pero nada impide que el contratista pueda emitir algún tipo de otra comunicación, ¿no? Porque, en fin, no hay ningún impedimento para ello, pero lo ideal es que lo haga en el cuaderno de incidencias porque así lo establece la norma. ¿Y por qué es importante esto, no? Muchas veces he estado en controversias, en arbitrajes, en donde, por ejemplo, el típico reclamo de improductivo, ¿no? Que es esos sobrecostos derivados de la afectación de la secuencia constructiva, ¿no? En un arbitraje, por ejemplo, resulta que el contratista no hizo ninguna anotación en el cuaderno de obra que él sufría improductivos. No hizo absolutamente nada. Se dio cuenta al final del proyecto que había sufrido improductivos, lo cual es hasta cierto punto razonable, porque realmente hay escenarios en donde los improductivos solo se pueden definir o cuantificar finalmente al momento de que culmina la obra y te pones a sacar cuentas. Pero lo que no puede hacer el contratista es simplemente decir nada. Si yo tengo maquinaria paralizada, si tengo mano de obra que tengo que movilizarla a otras zonas, tengo que llevarlas a su campamento porque hay eventos que impiden que yo ejecute la obra que no son imputables a mí como contratista, tengo que informarlo. Claro, no puede ser una anotación genérica como, ¿no? Hay un retraso, hay un conflicto social y me impide ingresar. No, tienes que decir, hay un conflicto social
está durando tantos días, de tal hora a tal hora, y el personal 1, 2, 3, 4 no pueden ingresar a la obra y la maquinaria 6, 5, 6 tampoco puede ingresar a la obra. Mira la foto, te la mando, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué es importante ese tipo de registro? Porque cuando uno va a un arbitraje, ¿qué cosa es lo que evalúa los árbitros? Evalúan la diligencia del contratista. Y un artículo que se usa bastante es el 168, que señala que el acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con con lo que se haya expresado en él y según el principio de la buena fe. Ustedes que seguramente han leído los comentarios del Loman Luca de Tena sobre el acto jurídico, sabrán que cuando el artículo hace referencia a con lo que se ha expresado en él, no solamente es alusión a lo literal, al texto, sino al comportamiento de las partes. Si yo no le dije, por ejemplo, a la entidad nunca que sufrí improductivos, un tribunal arbitral se vería animado en darme esos costos más allá que efectivamente se hayan incurrido. Diría que las posibilidades de éxito, ¿no? No son tantas, ¿no? O por lo menos no son. No, yo no podría garantizar claramente al 100%, ¿no? Porque demuestra, oiga, señor, usted no anotó nada, entonces no ha sufrido ningún perjuicio, ¿no? ¿Cómo así se dio cuenta al final? Es más, tendría que justificar por qué recién al final me di cuenta, ¿no? Entonces, ya la discusión técnica se pone más compleja, porque al final lo que uno evalúa y como prueba fundamental son las pruebas contemporáneas. Esas son las más importantes. Un análisis retrospectivo desde la teoría de lo que pudo haber pasado no sirve. ¿Mm? No gasten dinero en ese tipo de pericias porque no sirve absolutamente de nada, sobre todo si es daños, ¿no? Digamos, la pretensión, ¿no? En donde hay que acreditar efectivamente, no solo, por ejemplo, en improductivos, que el equipo estuvo allí en obra, sino que además debes acreditar que el equipo debía estar ahí conforme a la partida que tenía que ejecutarse ese día, ¿no? Entonces, la trazabilidad es fundamental. Si no tienes estos documentos, olvídate, ninguna casuística, ningún laudo arbitral favorable a tu posición desde el punto de vista teórico te va a salvar. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Y qué cosa debo anotar para poder, yo como abogado de guerra de la obra o el ingeniero de guerra de la obra? Pues debe garantizar que el equipo de gestión contractual anote qué ocurrió, por qué ocurrió, cuándo ocurrió, dónde ocurrió, y ese dónde ocurrió es importante. Por ejemplo, en carreteras ocurre que he visto anotaciones que dicen hubo un conflicto social que impidió la ejecución de la obra. Oye, pero la carretera tiene 10 kilómetros. ¿En qué parte? ¿En qué progresiva? Uy, no la anoté. No puede ser. Tenemos que ser específicos en las cosas que se anotan. Eso es parte del deber de diligencia que tiene cualquier contratista que contrata con entidades públicas por el mismo sentido que claramente hay una experiencia grande que tienen atrás y ellos no pueden decir, uy, me olvidé la progresiva, ¿no? Voy a pedir una ampliación de plazo que prácticamente, digamos, afectó determinadas progresivas y yo la presento como si hubiera afectado todo el proyecto, ¿no? Cuando había otros frentes y se podía ejecutar de manera paralela conforme al cronograma, ¿no? Tengamos cuidado. Además, también debería notar quién asumió el riesgo del evento, importantísimo, sea que voy a usar las bases, sea que voy a usar el contrato, sea que voy a usar la matriz de riesgo, lo que fuese, qué efectos tiene en el plazo, en el costo o en la calidad de la obra, cuáles son las medidas de mitigación que voy a finalmente a aplicar, porque ustedes sabrán que hay un deber de mitigación regulado en el artículo 1327, ¿no? Que finalmente obliga a los contratistas a que tomen las medidas razonables para reducir el daño generado por la contraparte, ¿no? No es que el contratista mira al cielo y espera a ver qué pasa, ¿no? Espera que que llueva maná, eso no va a pasar. Pero sobre todo, y muy importante, ¿cuál es el costo de las medidas de mitigación? Las medidas de mitigación son actividades que no forman parte de mi presupuesto, ni mucho menos de una partida específica. ¿Por qué tendría como contratista que gastar gratis, ¿no? En favor de la entidad? No tiene ningún sentido. Eso se tiene que cobrar. Probablemente muchos contratistas piensan que la medida de mitigación es casi una donación a la entidad. No es así. Hay que cobrar las medidas de mitigación porque no son parte de mi alcance contractual. Entonces, ¿cuál es la lección? Por favor, cuidado con las anotaciones genéricas, las comunicaciones genéricas. Evitemos los registros globales. Necesitamos
detalle. Necesitamos que el abogado de guerra, el ingeniero de guerra, cuando llegue el arbitraje, tenga la mayor información posible. Necesitamos eso, porque, insisto, un arbitraje que no tenga trazabilidad de los eventos tiene pocas posibilidades de éxito. Claramente estas preguntas que estoy poniendo acá son referenciales, ¿no? Cada caso implicará pues que haya más preguntas o haya menos, y bueno, ya eso entiendo que ustedes lo conocen también con detalle. ¿Y por qué el cuaderno de incidencias? ¿Qué nos dice la actual norma? La actual norma pues obliga a que el contratista registre los principales hechos que ocurren durante la ejecución de la obra. A ver, las preguntas que planteé hace un momento no son obligatorias, ¿ah? O sea, no es que la ley te va a obligar, no es que la entidad te va a decir, oiga, contratista, usted debe notar A, B, C, D, E. Son recomendaciones que estoy haciendo para que finalmente pueda haber una trazabilidad mucho más clara de lo que ocurre durante la ejecución de la obra, ¿no? Entonces, usemos el cuaderno de incidencias. De ser el caso, mandemos comunicaciones. Si fuese, pues, que el cuaderno no quieren anotarlo todo. Pero digamos, lo ideal es que sí esté toda la información suficiente, ¿no? De los eventos que ocurran durante la ejecución de la obra. Entonces, señores, antes de hablar de arbitraje, antes de hablar de, uy, voy a presentar mi solicitud, sin el registro idóneo de los eventos, no es posible estructurar una teoría del caso idónea. Gran parte del éxito de una controversia se basa en la mejor trazabilidad del evento. Yo he visto muchos casos en donde el contratista ha sido afectado directamente por actos de la entidad, por ejemplo, hay sobrecosto, hay un retraso, pero no hay papeles, no hay registro, no hay asientos del cuerno de obra con la normativa anterior, ¿no? Que así se llamaba. No hay cartas, no hay comunicaciones, no hay fecha de inicio, fin, o sea, todo es una nebulosa. Yo sé que hay daño, yo sé que la entidad se ha portado de repente en un caso específico de manera arbitraria, pero si no hay sustento, simplemente el reclamo va a fracasar. En más de una reunión, yo recuerdo que con algunos técnicos, ¿no? Tenía reticencia de anotar cosas. Ay, no, señor, qué conflictivo es usted, ¿no? No, por favor, no anotemos eso, ¿no? Lesiona la relación con la contraparte. Señores, la norma nos obliga a notar. El artículo 188.1 dice, se registran los principales hechos que ocurren durante la ejecución de la obra. No te dice tú si quieres, a ver qué te parece. No, se registran. Cuando usted registra, está finalmente cumpliendo la ley. Y hay un tema importante, como mencioné anteriormente, cómo tú previenes reclamos insulsos cuando la otra parte sabe que tú tienes una trazabilidad perfecta de los eventos, sabe que no te va a sorprender, sabes que no estás ruleteando reclamos a ver cuál funciona, ¿no? Que en este caso sería, digamos, si es que yo fuera una entidad y tuviera una trazabilidad ideal, que es lo mejor realmente. Entonces, esos son, digamos, algunas recomendaciones previas a iniciar cualquier proceso arbitral. Entonces, ya con eso en mente, ya sabiendo ustedes lo que tenemos que hacer, los errores que no debemos cumplir, que olvidar esos comentarios de no, pero qué conflictivo, no notes eso. Anota, señora, anote, porque ahí está la plata del contratista o la plata del Estado. Por no caer mal, puede generar que una controversia sólida, una controversia que tiene asidero, finalmente termine siendo un cascarón justamente por la falta de medios probatorios, que es lo que define el éxito o el fracaso de un arbitraje. Pasemos a la casuística arbitral. El primer tema, que es uno de los temas que la verdad, desde que tengo uso de razón en este negocio, por lo menos siempre veo, los defectos del expediente técnico. ¿Qué hacemos con los defectos del expediente técnico? Si revisamos la ley de la actual norma, ¿no? El reglamento de la Ley General de Contratación Pública en el artículo 58, ha hecho algo, creo yo, de avanzada, ¿no? En el sentido de que a partir de la doctrina y la práctica de los sistemas de entrega de proyecto, decidió especificar y definir en la misma norma cuáles son, ¿no? Tenemos, por ejemplo, solo construcción, que es el sistema tradicional, ¿no? Que ustedes claramente conocen porque eso ya les deben haber explicado en la clase anterior. Entonces,
Ustedes acá deberían tener más bien una clase, ¿no? Ustedes a mí, porque han tenido seguramente unas clases brillantes anteriormente. Tenemos luego el otro sistema, diseño y construcción. Tenemos el otro sistema que es diseño, construcción, operación y mantenimiento. Tenemos también la gestión del diseño y construcción a riesgo, que es lo que conocíamos todos comúnmente como gerencia a riesgo. Tenemos la gestión de diseño y construcción de agencia, que es lo que con cariño llamamos gerente agente, ¿no? Y finalmente tenemos la entrega integrada del proyecto o alianza, que es básicamente el nivel más grande que pueda haber en la ingeniería conocida de colaboración, ¿no? O sea, el contrato NEC no es nada con un contrato bajo el sistema de alianza, ¿no? En donde realmente hay un involucramiento intensísimo de las partes, ¿no? No solamente contratista propietario, sino también hasta el diseñador, el supervisor y otros agentes. Que bueno, eso ya es una discusión que algún día seguramente habrá tiempo de conversar. Pero yo quiero enfocarme en dos sistemas que creo que son los más usados, ¿no? Es más, yo diría incluso que los otros casos, experiencia particular con la nueva norma, por lo menos no he visto. Aunque finalmente las reglas son esencialmente las mismas, ya que el sistema de entrega de proyectos no es otra cosa más que el mecanismo a través del cual el propietario define la asignación de los riesgos relativos al alcance, ¿no? Bueno, ustedes ya seguramente les han explicado esto con profundidad, así que pasemos a los que nos interesan por hoy día, porque si no, no terminamos la clase de hoy día. El sistema tradicional o solo construcción, para recordar, ¿no? Me disculpe, profesor, de la clase anterior, que seguramente hizo una profundización a niveles, pues, subatómicos. ¿Qué ocurre en el sistema tradicional o solo construcción? La entidad diseña la ingeniería de detalle, ella, su oficina especializada, o la manda a hacer por un proyectista. Luego de que la ingeniería es aprobada, licita. Hay un procedimiento de selección. Y finalmente, gana un postor que es un contratista quien solamente construye. Repito, solamente construye. Ese es su alcance, su responsabilidad. ¿Por qué? Porque la entidad ya diseñó la ingeniería de detalle, la ingeniería definitiva, ¿sí? Ya la entidad contrató un proyectista que se encargue de eso y finalmente también de repente lo hicieron ellos mismos, ¿no? De repente es la clásica, ¿no? Un expediente de otra obra parecida de hace 50 años, ¿no? Y bueno, le hacen las actualizaciones pertinentes y finalmente es lo que nos entregan a los contratistas. Tenemos también el sistema de diseño y construcción, ¿no? Donde la entidad entrega una ingeniería preliminar, conceptual o básica, ¿no? Y finalmente el contratista es quien termina la ingeniería a nivel de detalle, es decir, ya listo para su uso, y a partir de eso construye. Si ustedes seguramente también, bueno, me parece que van a verlo más adelante, cuando ustedes revisan un libro FIDIC Plata, por ejemplo, hay una etapa en donde el contratista escudriña la ingeniería conceptual o básica de la entidad y la corrige, de ser el caso, porque se supone que lo estoy contratando para que él me prepare la ingeniería definitiva, ¿no? Entonces, a partir de este esquema, los riesgos respecto a quién sufre las consecuencias de la indefinición o error de la ingeniería es en este punto sumamente importante, porque dependiendo del sistema, ese riesgo se asigna a una parte o se asigna a otra parte. ¿Qué nos dice nuestra ley? Bueno, el reglamento en este caso. ¿Cómo define estos sistemas? Dice, en el caso de solo construcción, y quiero leer la parte resaltada, la responsabilidad del contratista corresponde al componente que ejecuta. La entidad contratante es responsable por los errores o deficiencias del expediente técnico. Ustedes creerán que algo, pero es simple, sencillo, ¿no? El contratista no prepara la ingeniería. Bueno, entonces no tiene por qué asumir el riesgo. Señores, yo desde que tengo uso de razón en este negocio, tengo entidades que todo el tiempo, a pesar de que entregaban la ingeniería, a pesar de que el contratista no era diseñador, le atribuían el riesgo al contratista. Es más, estoy seguro que ni con esta norma va a dejar de ocurrir tal circunstancia, ¿no? Porque siempre hay un resquicio, ¿no? Ok, pero el contratista revisó en el proceso de selección de ingeniería y aún así licitó, ¿no? Y aún así ganó, entonces aceptó los riesgos finalmente de la ingeniería y sus errores, ¿no? Ya vamos a ver ese caso particular.
Luego tenemos el sistema de diseño y construcción, en donde el contratista es responsable de la elaboración del expediente técnico y de la ejecución de la obra. Lógicamente, en ese sistema el contratista asume riesgo tanto de la ingeniería, sus defectos o indefiniciones, y también asume riesgo de la construcción. Y hay un tema que es importante acá. El expediente técnico tiene que ser revisado por el contratista. Hay una obligación específica, no en el proceso de selección, sino ya cuando es contratado dentro del plazo vigente del contrato. Y si se encuentra dentro del plazo vigente, es una partida específica y lógicamente el contratista al momento de presentar su oferta la ha presupuestado, es decir, no es gratis. No hay lonche gratis acá, señores. El contratista, de todas maneras, ha incorporado en su oferta económica el costo de esta revisión. Y lo más importante, y creo que determina con claridad de que no hay forma de que asuma el riesgo del diseño si estamos ante un contrato bajo el sistema tradicional o solo construcción, es que incluso la revisión inicial que realiza el contratista, conforme el artículo 171.1, no impide la aprobación de modificaciones contractuales no advertidas en el informe técnico. Eso quiere decir que no es que el contratista presente el informe y si se le olvidó lo que fuese, porque de repente se encontraba de manera, no sé, oculta o la razón que fuese, no quiere decir que él asume las consecuencias de esa falta, finalmente, de haber encontrado esta información o ese defecto o esta deficiencia. Lo mejor es que lo haga, claramente. Pero el objetivo de la norma no es sancionar al contratista por sancionar, es justamente que él revise y a partir de una revisión diligente determine que hay errores o lo que fuese que le se lo traslada a la entidad para que se la corrija. ¿Por qué? Porque el titular de la ingeniería, ¿quién es? La entidad en el sistema, solo construcción. Y bueno, en el punto 771.4 se señala que las partes pueden acordar la suspensión del plazo de ejecución de obra hasta que la entidad contratante efectúe las adecuaciones correspondientes, ¿no? Eso quiere decir, una vez más, no es que el contratista tiene que corregir los errores del expediente técnico, es la entidad quien tiene que claramente corregirlos porque ella es la que le entregó al contratista el expediente técnico. Entonces, esta claridad que sinceramente venía de normas anteriores también, de repente no tan precisas como esta, en principio debería ser un tema pacífico, ¿no? Ustedes deberían decir, oiga, ¿hay controversias por esto? Uy, pero si el tema es clarísimo, ¿no? Pues sí hay controversias sobre eso, y controversias particulares. Las entidades, algunas de ellas, siempre dicen el mismo argumento, desde que tengo uso de razón. Sostienen que como el contratista tenía pleno conocimiento del expediente técnico al momento de contratar, él asume los riesgos de los defectos e indefiniciones. Es más, yo recuerdo que en algún momento, discutiendo con el procurador de la contraparte, bueno, discutiendo entre comillas porque era un caso arbitral, debatiendo, hablando del caso en una audiencia, decía, bueno, ¿para qué contrató, pues? ¿Quién lo obligó a firmar el contrato? ¿No? Y como firmó el contrato, asume todos los riesgos. O la clásica frase, ¿no? Hace suya la ingeniería desde el momento en que celebra el contrato, lo cual claramente pues no es un argumento válido, ¿no? Ni con el decreto legislativo 1017, ni con la ley 3225, ni tampoco con la actual ley que me parece que resuelve el tema con claridad, pero siguen usando ese argumento. Yo la verdad no entiendo por qué, porque al final, si el tema está tan claro, es casi como si yo tuviera que controvertir algo por controvertirlo, ¿no? A veces quien toma esa decisión no solamente gasta presupuesto público al hacer que todo el aparato de la Procuraduría trabaje, ¿no? Sino a veces contratan peritos y bueno, el arbitraje no es barato. Entonces, el Estado termina gastando un montón de plata en una controversia que de todas maneras va a perder. Pero claro, el Estado seguramente dice, perderé, pero el contratista verá su plata de acá a 4 años, ¿no? Cuando el arbitraje demore tres y como las entidades, algunas de ellas, no reconocen los laudos y no esperan hasta que su demanda de anulación sea declarada infundada, 4 años, ¿no? Y al final el contratista liquida en el fin de los tiempos y mientras liquida,
algún día termina manteniendo las garantías, ¿no? Entonces, realmente ese tipo de controversias generan pues un desagran, no sé, se va sangrando el contratista de a pocos, ¿no? Entonces, creo que ya debería haber algunos criterios uniformes respecto a qué controversia se puede llevar, ¿no? Pero bueno. ¿Y cuál es la posición de los tribunales arbitrales? Ya que ustedes querrán ver casuística, ¿no? Para corroborar o no lo que estoy diciendo, ¿no? No tienen por qué creerme, ¿no? En todo caso, acá ustedes pueden ver, por ejemplo, el caso 824-228, es un laudo del 2018 en donde señaló esencialmente lo siguiente el tribunal arbitral. La responsabilidad por la elaboración de un adecuado expediente técnico es enteramente de la entidad encargada de la elaboración del proyecto. Si se dan cuenta, hay una relación directa entre quien hace algo, ¿no? Quien es responsable de un alcance y finalmente, si ese alcance tiene un defecto, pues tiene que asumir las consecuencias de ello, ¿no? Si la entidad hace la ingeniería y esa ingeniería tiene errores, tendrá que ser la entidad quien asuma esos errores. Continúo leyendo. En ese sentido, no puede invertirse esta responsabilidad aduciendo que corresponde al contratista formular las consultas y observaciones necesarias, máximo cuando estos aspectos aún no podrían ser anticipados por el contratista, toda vez que recién estaría en condición de advertirlos una vez que se dé inicio a la ejecución de la obra. O sea, no me pueden decir, uy, tú no consultaste sobre ese error, lo siento, perdiste tu derecho, tenías pleno conocimiento. Eso no puede ocurrir. Ya lo dijo este laudo. Y yo diría que esta posición es ciertamente pacífica, ¿no? Por ejemplo, la entidad en el caso 912-316, un laudo del 2019, ante el argumento de la entidad respecto a que el contratista no realizó ninguna observación al expediente técnico durante la licitación, que es un argumento típico. ¿Qué es lo que dijo el tribunal arbitral? El tribunal arbitral considera pertinente recordar que el expediente técnico era responsabilidad exclusiva del PSI y que tenía la obligación de entregar un expediente técnico idóneo. Eso quiere decir que si la entidad tiene que preparar la ingeniería, esta debe ser idónea, completa, suficiente para que el contratista, ni bien la reciba, pueda ejecutar con total tranquilidad las partidas contractuales. Y este laudo sí me parece un poco más contundente, digamos, para lo que nos trae a este tema. En el Perú no existe ningún escenario en el que un contratista suma los riesgos del expediente técnico elaborado por una persona ajena a él. Ese laudo es del 2019 también y básicamente recoge la lógica de la actual norma de contratación pública y la lógica del sentido común de la doctrina y de probablemente muchos libros escritos en el Common Law sobre el sistema de entrega de proyectos, ¿no? Y así pasamos a otro tema, ya habiendo clarificado que en el sistema tradicional o solo construcción, la entidad, si preparó la ingeniería, como ocurre en ese sistema de entrega de proyectos, asumirá los riesgos de los defectos e indefiniciones del alcance. A ver, algunas entidades también señalan que el defecto o la indefinición del alcance no es una obligación esencial. O sea, no están incumpliendo esencialmente el contrato y por lo tanto no correspondería a la resolución activada por parte del contratista, ¿no? Y este argumento realmente es sorprendente porque, bueno, finalmente, ¿qué es lo esencial o no? Creo que sabemos todos que el incumplimiento esencial es básicamente no ejecutar la prestación tipificante, ¿no? Digamos por esencia. La prestación tipificante de la entidad es el pago. Si no paga, estás incumpliendo una obligación esencial. Pero también obligación esencial es aquella que es necesaria para finalmente la ejecución y culminación de la obra. Y la ingeniería es el alma de la obra. Si no hay ingeniería, no hay obra. Existe una relación causal entre la imposibilidad de culminar la obra con la falta o el defecto de la ingeniería. Sin ingeniería no hay construcción. Si no hay plano, yo no puedo ni siquiera levantar una columna. Si no hay un estudio de suelo, no sé dónde voy a poner las zapatas. Es imposible. Entonces, estamos ante una obligación esencial definitivamente. Y esa es la posición, por ejemplo, del laudo, ¿no? 1183 del 2018, en que esencialmente dice lo siguiente: este colegiado forma convencimiento de que la entidad faltó a su obligación esencial de entregar un expediente técnico
Correcto. Leo de nuevo, faltó a su obligación esencial. Entonces, no es un tema menor. Pasemos a otro argumento de las entidades. Algunas de ellas sostienen que el contratista debe corregir a título gratuito la solución al defecto o indefinición de la, bueno, de la ingeniería como medida de mitigación. Te soy contratista, pero si tú sabías que había un error, pues corrígelo, ¿no? Si no lo corriges, pues está generando que el atraso sea, digamos, se mantenga, ¿no? Cumple tus deberes de mitigación. La pregunta ¿es parte del deber de mitigación corregir la ingeniería entregada por la entidad y en caso de esta tenga defectos? Pues el laudo, en este caso, del 2015 señala lo siguiente. Al asumir el comitente la obligación de proporcionar la ingeniería de la obra, asumió la responsabilidad respecto de la ineficiencia, insuficiencia, etcétera, del proyecto o de los estudios que sirven de base para la determinación de la obra a ejecutar. La mayor o menor bondad o satisfacción de este proyecto, planos y especificaciones técnicas como estudios, son circunstancias que originalmente en virtud del contrato no es un riesgo que debe asumir el contratista. Entonces, si eso es así, la respuesta es, señor, deber de mitigación no es hacer su alcance. No se equivoque, no es hacer su trabajo, porque la obligación en un contrato de obra o de construcción, que es de hacer, básicamente es a cumplir, conforme dice el artículo 1148, cumplir la prestación en el plazo y modo pactado. La prestación, no la prestación de la otra parte. Y además, el deber de mitigación, una vez más, no es hacer tu trabajo, sino básicamente se regula en el artículo 1327 y dice lo siguiente: el resarcimiento no se debe por los daños que el acreedor habría podido evitar usando la diligencia ordinaria. Ya menciona entonces que mitigar no es asumir la obligación de la contraparte. Las medidas que tiene que adoptar el contratista son las razonables que reduzcan el daño sufrido, ¿no? Por la contraparte. No es hacerlo impensado. No es que el contratista tiene que fracturar sus finanzas para salvar a la obra, no es obligación. Y las medidas de mitigación tienen que ser cobradas, no son gratis. Sería maravilloso que el Código Civil pusiera eso porque muchas entidades en general, creo que muchos se discuten en el mercado, si el contratista debería ser a título gratuito cuando no es así, porque finalmente no es parte de mi alcance. Y es más, se dio por un evento imputable a la otra parte, porque yo tendría que hacerlo gratis. Por eso me parece bastante acertada la regulación, por ejemplo, en los principios UNIDROIT sobre la atenuación del daño o mitigación de daño, en el numeral 2, ¿no? Que dice, la parte perjudicada tiene derecho a recuperar cualquier gasto razonablemente efectuado en un intento por reducir el daño, ¿no? Sería hermoso que esto fuera regulado en el Código Civil peruano junto con el primer párrafo del artículo 1327. A ver, tenemos luego lo que señala la norma y creo que confirma mucho de que el contratista, bajo un sistema solo construcción, no tiene que meter el dedo en la ingeniería si es que no se lo ordenan a través de una prestación adicional. Nótese que el artículo, 19 artículo 194 señala que el contratista anota la necesidad de ejecutar una prestación adicional. Anota, avisa. No la corrige de plano, no la arregla de plano, no sustituye la ingeniería errónea de plano, no. Anota la necesidad y será la entidad que en el inciso C señala pues que determinará si esta ingeniería nueva la preparará pues la entidad misma, la supervisión o el contratista y que ésta deberá, ese expediente adicional tendrá que ser finalmente también financiado por la entidad en favor de la parte que lo haga. O sea, gratis no es. Entonces, si la propia norma me dice que me tiene que pagar, pero previamente ordenar a preparar el expediente técnico adicional, ¿cómo así puede ser una medida de mitigación? No tiene ningún sentido. Ya, ustedes dirán ahora, hoy, ¿qué argumento de la entidad? Bueno, son argumentos que uno ve todos los días, ¿no? Así funciona un poco este caso. Bueno, creo que hemos revisado dos temas que son importantes, ¿no? Sobre el expediente técnico, que son muy recurrentes, que pasan todo el tiempo, sea que estemos frente a entidades grandes como Provías Nacional, gobiernos regionales,
gobiernos municipales, ministerios. Pasamos ahora al siguiente punto que es la ampliación de plazo. Hay controversia sobre ampliaciones de plazo, efectivamente, hay controversia sobre ampliaciones de plazo. Es probablemente uno de los remedios favoritos de los contratistas porque siempre ocurre algo durante la ejecución de la obra, sobre todo en carreteras, ¿no? Normalmente hay conflictos sociales, normalmente hay bloqueos. A ver, algunas entidades sostienen que el contratista debe anotar con total detalle su futura solicitud de ampliación de plazo en el asiento que registra en el inicio del causal, ¿ya? A ver, acá quiero poner un detalle. Sé que la nueva norma ha modificado esto. Pero a la fecha hay un montón de arbitrajes con la 30225 en donde el ITIA dice el contratista no puso a detalle toda la información como si la anotación fuera la solicitud de ampliación de plazo. Y yo creo que un tribunal arbitral que acepte un argumento de su naturaleza, pues desnaturaliza la función de la anotación, señores. Estamos en un proyecto. Esto es gestión contractual diaria. La finalidad de la anotación no es constituir un muro procedimental, una barrera procedimental al derecho del contratista. No es la finalidad, señores. La finalidad es que se compense a un contratista que sufrió un retraso o una paralización que no le sea imputable. A veces, muchas veces, no, es la plata del Estado como si el Estado solamente fuera esa entelequia, fuera la entidad. ¿Y es acaso que el contratista, con sus subcontratistas, con sus proveedores, con sus trabajadores, no forman también parte de lo que entendemos a partir de la teoría política como Estado? ¿Acaso cuando un contratista no se le paga una ampliación de plazo, bueno, sus mayores gastos generales por una ampliación de plazo válidamente sustentada y que es rechazada, acaso no se afecta toda una cadena de pagos? ¿No se desfinancia la obra? Lo que finalmente a largo plazo puede generar en que el contratista no tenga un sol para ejecutar nada y tenga que resolver el contrato. Tengamos mucho cuidado con lo que se regula realmente. Al final, parecería en algunos casos que terminamos poniendo muros para que el contratista se le sea más difícil reclamar derechos cuando lo que se debe hacer es otorgar el derecho al contratista cuando corresponda y cuando no, no se le otorga nada. Pero bueno, yo creería que la nueva legislación ahora, en la nueva norma, es mucho, mucho mejor claramente que la que teníamos desde hace buen tiempo, ¿no? Además, también, si vemos la 30225, en ninguna parte me dice que tenga que hacer una descripción sumamente detallada. O sea, yo sé que sería lo mejor, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta algo. La primera anotación, normalmente lo que se avisa es el evento en sí, ¿correcto? De repente, si tengo claridad sobre las partidas afectadas, las mencionaré. Pero ciertamente, mientras más pasan los días, yo tengo más información del evento. Entonces, no es que el día uno tengo la claridad, ¿no? Y como probablemente algunos creerán que uno tiene clarividencia, con la primera anotación tiene que decirlo todo. No, no es así. Realmente no es así, señores. No es así. Anoto mi asiento en la 30225 y después seguramente mis siguientes anotaciones serán mucho más, con mucho más carne, con mucho más sustancia, ¿correcto? Ahí podré explicar más las partidas afectadas, las sucesivas, las críticas, las auguras que se pierden, en fin, lo que fuese. Y así finalmente podré pues darle información certera a la entidad, ¿no? Pero que usen ese argumento para eliminar el derecho a una ampliación de plazo, la verdad es hasta, es contrario a las buenas prácticas contractuales, ¿no? Y creo que el OCE, que yo soy muy crítico de las opiniones del OCE, yo siempre he dicho que no deben existir las opiniones del OCE, en este caso me parece que tiene una opinión acertada, más allá de que aún así preferiría que no exista, señala lo siguiente. Dice, dicho lo anterior, se debe mencionar que la normativa de contrataciones del Estado no ha prescrito que la anotación en el cuaderno de obra, ¿no? del inicio o final de las circunstancias que habrían de generar una ampliación de plazo se deba realizar consignando alguna frase o texto particular, ¿no? Es, la verdad, redacción totalmente genérica, ¿no? Anota el inicio causal, nada más dice eso. Es más, dice que a criterio del contratista dé lugar a una ampliación de plazo. Es decir, que el contratista tiene discrecionalidad a partir de lo que señala la 30225 y me parece que también el decreto legislativo 1017. Sigo leyendo. En tal medida, en relación con la consulta formulada, se puede afirmar que no es indispensable que el contratista note literalmente el texto inicio de causal para considerar que se ha cumplido con el procedimiento prescrito por el artículo 170, ¿no? Imagínense cuántas consultas ha habido por este asunto, cuántos laudos arbitrales han generado por este asunto, cuando el tema es leer la ley con buena fe, ¿no? Con el ánimo de que el proyecto avance.
con el ánimo de que ambas partes satisfagan su interés. El contratista, el económico, porque yo les digo, para ningún contratista es negocio el arbitraje. De ninguna manera. Todo lo contrario. No es rentable para una, ni para la entidad, porque finalmente son fondos públicos que se van en cosas que no corresponden. Pero ¿qué hace la norma actual? La norma actual cerró esta discusión de la anotación. ¿Ya sabes qué? No, preséntame tu solicitud de frente. Ya no me anotes nada, ya. Preséntame tu solicitud. Y las anotaciones que tú hagas formarán parte del contenido de esta solicitud. Si leemos el artículo 200.1, el literal A dice, el contratista notifica su solicitud de ampliación de plazo a la entidad contratante y a la supervisión en un plazo no mayor de 10 días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación de la prestación adicional o de finalizado el hecho generador del atraso. Es decir, ya no hay anotaciones, ya hay un plazo específico luego de finalizado el hecho, a partir del cual presentaré mi solicitud de ampliación de plazo, ¿no? Y, lógicamente, la oportunidad de presentar ampliaciones de plazo parciales cuando el evento no termina, ¿no? Lógico. Si no, sería, pues, problemático para cualquier contratista bajo ese procedimiento, ¿no? Entonces, tenemos una fórmula mucho más feliz. Desde mi punto de vista, creería que sí, ¿no? Ya nos salvamos estas discusiones con la actual norma, más allá que ahorita hay un montón de arbitrajes en donde las entidades discuten si es que el inicio de la causal tiene toda la información como si fuera una solicitud de ampliación de plazo. Porque en la solicitud de ampliación de plazo es donde tienes que poner todas las balas. Pero finalmente en la anotación de inicio de causal, porque justamente es el primer día donde corre el evento, probablemente no tengas toda la información a la mano. Entonces es absurdo que se pida o que se establezca un mismo estándar, ¿no? Vayamos al siguiente argumento. Bueno, algunas entidades sostienen que cuando se hace referencia a partidas críticas afectadas, estas deben ser de origen. Es decir, si una partida crítica no nació como si una partida no nació como crítica, mejor dicho, pues no puede ser materia de una ampliación de plazo. Sí, señores, eso es lo que dicen. ¿Esa interpretación es correcta? No es correcta, definitivamente no es correcta. Lo que la norma básicamente señala a la actual es que si se modifica la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente, pues habrá que otorgar una ampliación de plazo. Señores, no hay ninguna distinción en la norma que establezca que la partida que se ve afectada sea crítica en su origen. Una partida que no es crítica, si pierde su holgura, puede volverse en crítica. Acá, por ejemplo, hay dos principios que se puede aplicar ante la imputación de una entidad que señala algo como esto, que es básicamente que ahí donde la ley no establece distinción, no resulta viable distinguir. ¿Correcto? No resulta viable distinguir, señores. No me creas requisitos adicionales. Es más, cuando hay una duda sobre un extremo contractual específico, la interpretación según el principio Dios asum restringenda es básicamente que tengo que interpretar en el sentido de otorgar derechos, no en el sentido de retirar derechos. Y acá tenemos un caso desde el punto de vista técnico, ¿no? Ustedes pueden ver esta imagen, como la actividad 2 en la primera foto tenía 3 días de holgura y por eventos específicos y relevantes para fines de esta exposición, finalmente se ven afectados, ¿no? Consume su holgura, pueden ver ustedes acá el cuadrito verde oscuro, y en el amarillo no solamente consume su holgura, sino que hay una afectación adicional de 2 días, ¿no? Entonces, una actividad que no era crítica, ¿puede volverse crítica? Sí. Acá hay un laudo arbitral que ya va en ese sentido, que ustedes ya, en un momento, me imagino que compartirán la presentación con ustedes, lo podrán leer con más detalle, pero que me parece que se me está acabando el tiempo y no voy a poder leerlo a detalle. Podemos concluir lo que ya he señalado, ¿no? Una partida que tiene holgura puede volverse en crítica y por lo tanto puede ser susceptible de que se otorgue una ampliación de plazo como consecuencia de la afectación total del plazo contractual. Siguiente argumento. Las entidades sostienen que no corresponde otorgar una ampliación de plazo porque la obra está adelantada. Esto sí es ya Narnia, ¿no? Esto sí es una historia distópica. Uno dice en dónde estoy, no puede ser, es verdad eso. Y si no te desmayas es porque bueno, no tienes que seguir trabajando. Esta interpretación es correcta, que la obra está adelantada, genera que el contratista no le entregue una ampliación de plazo, basta, ¿no?
Está sancionando al contratista diligente, señores. O sea, ya, o sea, quieren que yo ejecute así, al ras con el programa de ejecución de obra, ¿no? Al ras, al borde del atraso casi, ¿no? Un contratista diligente tiene claramente que tener algún tipo de margen, ¿no? Ya sea porque use mejor las tecnologías como el BIM, ya sea porque estructura mejor su secuencia constructiva, porque distribuyó de manera adecuada las ofertas de trabajo. Es decir, al contratista que trabaja de verdad, no le otorgo una ampliación de plazo porque digo que la obra está adelantada, ¿no? Entonces no necesito, digo, ¿no? Por favor, ¿no? Lamentable, realmente. La norma no establece ninguna restricción para solicitar una ampliación de plazo por el estado de adelanto, incluso de atraso, ¿ah? Ya que el análisis de ruta crítica se realiza sobre la base del programa de ejecución de obra vigente, señores, vigente. Y esta posición ha sido, digamos, refrendado también a nivel arbitral. Pero hay algo que es importante, la entidad, al agregar un requisito adicional de procedencia para una ampliación de plazo, lo que está haciendo es algo pues sorprendente. Lo que la Constitución prohíbe de manera expresa, finalmente la entidad a través de una resolución directoral lo ignora, ¿no? O sea, ni siquiera la ley lo puede hacer. La ley no puede modificar los términos contractuales, pero la entidad a través de una resolución directoral, creando supuestos nuevos de improcedencia de ampliación de plazo, termina finalmente, ¿no? Restando los derechos del contratista. Entonces ustedes van a poder seguramente argumentar eso, además que se vulnera el principio de legalidad, en fin, ustedes ya tendrán seguramente más argumentos que agregar, pero solamente para que vean cómo funciona el mundo distópico de la obra pública, ¿no? Pero más allá del tema legal, señores, yo siempre digo a los abogados en general, creo que eso es lo que debemos siempre ir un poco más allá en ese tema. No veamos el tema legal puramente, porque amparar la posición de la entidad desincentiva que los contratistas apliquen las mejores prácticas para optimizar la ejecución de la obra. Por supuesto, pues. Al final está premiando al negligente, ¿no? Dándole esa ampliación de plazo. Y al diligente se castiga. No tiene ningún sentido, señores. O sea, la norma tiene que tener sentido, tiene que tener viabilidad, tiene que ser económicamente eficiente. Entonces, lo que realmente se debería buscar es que los contratistas adelanten la obra siempre para que estén, ¿no? Estén adelantados y así puedan controlar mejor las contingencias que la propia entidad de repente genere en un futuro, ¿no? Pero bueno. Tenemos acá un lado arbitral que efectivamente señala lo mismo que estoy explicándoles un poco a ustedes, ¿no? Y por el tema del tiempo, me parece que no sé si me estoy pasando. Leslie, por favor, avísame si me estoy pasando para poder correr, o no sé, por favor, con toda confianza, porque me parece que bueno, en caso que ya leerán ustedes el PPT con más detalle. Bueno, el punto es que hay un laudo arbitral que sostiene exactamente lo mismo, ¿no? No se puede sancionar a un contratista si es que está adelantado en la obra, ¿no? Al diligente no, por favor, ¿no? Ya basta. Pero pasamos al último tema, que es la casuística, digamos, número 3, la liquidación de obra. Hubiera sido hermoso tratar otros temas, pero bueno, por ahora el tiempo no nos ayuda. Según algunas entidades, el consentimiento de la liquidación por falta de la emisión de las observaciones o de la propia liquidación no genera su aceptación. A ver, en liquidación, el contratista, digamos, sea cual sea la norma, sea el decreto legislativo 17, 3225 o la norma actual, señala que el contratista presenta su liquidación. La entidad tiene dos opciones, o la observa o prepara su propia liquidación, y para ello tiene un plazo. Y si no se pronuncia dentro del plazo, sea la norma que sea, señala que se entenderá consentida. Pero ¿qué ocurre? Y acá es donde entra el OCE, ¿no? El OCE, que es el legislador positivo que favorece, que diría en gran parte, los intereses del propio Estado, estableció lo siguiente. Dijo, ¿sabes qué? No me gusta, pues que diga que sea consentida. Lo que yo quiero decir es lo siguiente. El consentimiento de la liquidación implica una presunción que admite prueba en contrario. Es una cosa, pues, sorprendente. Prueba en contrario. O sea, hay una presunción. Ha creado una presunción, ha modificado la norma. Y como no puede ser de otra manera, el OCE se contradice con otras opiniones en donde dice que hay consentimiento, que no habla de se presume consentida la liquidación ante el silencio de la entidad. Entonces estamos ante una situación particular, el OCE contra el OCE, ¿no? Es un escenario, pues, distópico, ¿no? Porque por un lado tenemos la fórmula de la norma que dice que la liquidación quedará consentida ante el silencio y la entidad, y por otro lado tenemos el escenario creado por esta opinión particular del OCE, en donde señala que la liquidación se presumirá consentida. Y acá hay un error gravísimo, ¿no?
hay un error pues conceptual increíble. Si uno revisa la regulación de las presunciones, justamente para que sepas qué presunción, es que eso es el término se presume. Por ejemplo, el artículo 136 que regula el asunto de las tierras de las comunidades. Dice, se presume que son propiedad comunal. Vamos al artículo 311 que hace referencia a los bienes. Todos los bienes se presumen sociales. El artículo 913. La posesión de un bien hace presumir. Hay una fórmula particular en la cual la norma regula presunciones. Entonces, ¿de dónde se ha sacado el OCE que hay una presunción allí? Por Dios, o sea, no, yo la verdad no sé quién prepara esas opiniones, o sea, pareciese realmente que fueran casi pues a la carta, ¿no? Una entidad necesita, ¿no? Porque se le va pues todo el tiempo las liquidaciones consentidas. Ay, hagan algo, ¿no? Bueno, denle su opinión del OCE, ¿no? Gracias al cielo, los tribunales arbitrales tienen autonomía y ellos válidamente pueden descartar una interpretación realizada por el OCE. Pero ¿qué es lo que regula el consentimiento de la liquidación ante falta de pronunciamiento o falta finalmente de la elaboración de la preparación propia, de la liquidación propia, perdón? El artículo 142 regula lo siguiente: el silencio importa manifestación de voluntad. La norma señala que si la entidad no observa ni presenta su liquidación, opera el silencio. ¿Y cómo se entiende su silencio? Como que consiente la liquidación del contratista o como que la aprueba. Entonces, no hay nada que, pues, que presumir, o sea, no estamos ante una presunción, estamos ante un escenario del silencio desde el punto de vista civil. A ustedes me dirán, oye, ¿civil? ¿El Código Civil entra acá? Sí, señores. Durante la ejecución contractual, los actos que realizan una parte con la otra, en ese escenario no se aplican supletoriamente la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿sí? Se aplican para actos internos de la entidad, pero no está actuando dentro del escenario de ius imperium la entidad cuando contrata con un contratista, sino de ius gestionis. Entonces, hay incluso opiniones del propio OCE que dice que lo que se regula, en este caso, o lo que se aplica supletoriamente, es el Código Civil. Entonces, por favor, no apliquen el silencio administrativo nunca, ni siquiera en escenarios de ampliación de plazo, que hay una figura particular, similar, ni tampoco en ese escenario de liquidación. No se aplica la LEPAC, señores, no se aplica porque tiene otra lógica. La Ley de Procedimiento Administrativo General regula la relación entre la administración y el administrado, ¿sí? Entonces, si nosotros aplicásemos la opinión del OCE en donde dice que se presumirá consentida, pues vacía de contenido la norma no sirve para nada, mejor que el OCE diga para cada caso qué cosa hacemos, ¿no? Es más, el OCE estaría premiando a los funcionarios negligentes que no se pronuncian dentro del plazo respecto a la liquidación del contratista. ¿Por qué el OCE tiene que salvar negligentes? No tiene sentido, no es su función. Su función es dar claridad, es soluciones eficientes, económicamente eficientes. Porque imagínense, ¿no? Miren este escenario realmente distópico. Por un lado tienes la entidad con la cual ejecutas la obra. Por otro lado tienes el OCE que interpreta siempre a favor de la entidad. Es decir, la entidad, vía el OCE, al final termina ayudándole a solucionar los problemas que puedan generarse finalmente por temas internos o por su propia negligencia, lo cual definitivamente no genera incentivos, pues nadie va a invertir en este país en un escenario así, donde el OCE puede cambiar las reglas de juego en cualquier momento. La actual normativa en el artículo 215 regula justamente ese mismo escenario, si es que el OCE saca una opinión similar para esta norma, ¿no? En el artículo 215.3 se señala, la parte que recibe la liquidación notifica su conformidad o observaciones en el plazo indicado en el numeral 215.6. De no pronunciarse dentro del plazo, la liquidación se considera consentida o aprobada. No dice se presume, ¿ah? No, no, no. Se considera consentida o aprobada y se acabó. Lo mismo pasa en el siguiente escenario. La parte que presenta la liquidación y recibe observaciones dentro del plazo subsana las mismas en el plazo indicado en el numeral 215.6. De no hacerlo, la liquidación se considera consentida o aprobada con las observaciones formuladas. Y acá hay algo que es sumamente grave, ¿no? ¿Por qué no se tendría la oportunidad, daría la oportunidad, una segunda oportunidad para que se salven las entidades
al darles la posibilidad de abrir la liquidación con esto de que se presume consentida, porque si me dices que se presume consentida es que no está consentida, ¿no? Entonces, estás permitiendo que la entidad pueda abrir la discusión de fondo de la liquidación a pesar de que yo operó el silencio. Y está tratando, porque ustedes si leen la opinión, no dice el contratista, él también podrá presumir el consentimiento, ¿ah? Porque el contratista también si no se pronuncia se entiende consentido las observaciones de la entidad. El tema es, ¿por qué con entidad sí sirve esa opinión del OSI y por qué con el contratista no? O sea, no solamente es ineficiente, sino trata de manera diferenciada al contratista y a la entidad, lo cual, desde todo punto de vista, pues es injusto. Y me parece que esa es la última presentación. Bueno, creo que me pasé un poquito. Muchísimas gracias a todos por haberme escuchado. Espero haber elevado un poco su curiosidad en esta materia de casuística y bueno, gracias al equipo del CAE siempre, ¿no? Muchas gracias, doctor Leandro. A ver, no sé si me podría esperar igual unos minutitos por si hay alguna duda o consulta por parte de los chicos. En caso de no haberlo, ya nos retiramos normal de la sala. Pero en caso lo haya, a ver, pueden escribirlo a través del chat, chicos, y nosotros lo leemos. Ahí tienen ustedes la opción para que escriban a través del chat si tienen algunas consultas o alguna duda. Y en caso de que ya no lo haya, no hay ningún problema. A ver. Miguel Ángel, Miguel, ¿me puedes escribir tu duda por el chat? No hay ningún problema. Justo te acabo de escribir. Veo que tienes la mano levantada. Mm, ya, ahí está. Ok. Bueno, no sé si puedes igual especificarme un poco más, Miguel, pero de fondo la pregunta es, doctor Leandro, correspondiente al reinicio de obra. Bueno, reinicio de obra. Sería interesante un poco más de contexto, ¿no? ¿En qué escenario? Si Ajá. luego de una suspensión, ¿no? Bueno, Sí, a ver, Miguel, no sé si me no sé, puedes... si fuese una suspensión, sabemos que el contratista, por lo menos con la 30225, el decreto legislativo 1017, tiene derecho a los costos, digamos, necesarios para mantener la suspensión, ¿no? Pero de ahí, mm, no sé si te Sí, refieres a me eso. dice, como entidad notificamos el reinicio de obra y especificamos un plazo de reinicio y el contratista no respondió. Básicamente es eso. Ok, ustedes notifican el reinicio de la obra. Bueno, señores, yo lo sentimos, ¿no? Yo los intimaría, les digo, "Oiga, señor, ¿usted está abandonando la obra o usted va a reiniciar de frente? O sea, tampoco es acá que el contratista es, ¿no? El William Wallace de la obra, ¿no? La Juana de Arco, no, señores, acá hay que aplicar el contrato. Señor, usted incluso, yo me imagino que en tu contrato hay penalidades por falta de equipo en la obra o incluso penalidades por falta de personal clave o por lo que fuese. Aplicarán las penalidades, le enviarán comunicaciones al contratista que constituye un abandono de obra, que están incumpliendo con el reinicio o lo que fuese, y finalmente, si es que no cumple con el reinicio de la obra, salvo que hubiera una controversia específica entre ustedes, que la verdad ya, digamos, está, ya no lo conozco, yo lo intimo y si no, resuelve el contrato, ¿no? Ok, sí, doctor, gracias. Acá también hay otra duda. Dice, un riesgo, a ver, le leo, es muy extensa. Dice, un riesgo en fase selectiva que culmina en controversia en la ejecución contractual. Nuestra solicitud de elevación de cuestionamiento a la absolución de consultas y observaciones a las bases fue extemporánea, un minuto tarde, procediendo la entidad a dictar la nulidad correspondiente impuesta por el TCP ante nuestra solicitud, en paralelo de la supervisión de parte por vicios en la tramitación del procedimiento de selección. La entidad registra nuestra solicitud en el SEACE luego del acto de presentación de ofertas. Sin embargo, el cuestionamiento de fondo, llámese otras penalidades subjetivas y deficiente motivación, así como factores de evaluación facultativos que no responden a la estrategia de contratación e interacción del mercado, no fue observada por la entidad, lo que conllevaría a controversias en ejecución contractual con el contratista que ejecute la prestación. ¿Cómo proceder entonces si la solicitud de nulidad no suspende el procedimiento de selección?
Mira, tu pregunta me parece sumamente interesante, pero yo la verdad para poder responder tendría que tener los documentos en la mano, ¿no? Porque mal haría yo en emitir una opinión si no tengo documentos que confirmen lo que me estás diciendo, ¿no? Porque digamos claramente ese es un hecho que está ocurriendo ahorita, ¿no? Entonces, sería responsable de mi parte decirte A o B cuando no tengo documentos que corroboren lo que me dices, ¿no? No es como que me estás preguntando qué es un riesgo, ¿no? Donde te puedo dar la definición. Pero claramente ese es un caso mucho más complejo que sería bueno tener los documentos para comentarlo, ¿no? Ok, ok. Perfecto, doctor Leandro. Entonces, habiendo ya culminado con ello, la sesión del día de hoy, le agradecemos y le extendemos las gratitudes del Círculo de Arbitraje con el Estado, presidido por de nuestro director Jorge Ruiz y de toda la comisión, junto con ello Talia Jiménez y Sebastián Balvin. Agradecemos su participación el día de hoy, esperando poder contar con su compañía en distintos eventos posteriormente. Muchas gracias y